Antiguamente la medicina era de carácter mágico-religioso. Sus antecedentes más importantes fueron la medicina china, la medicina mesopotámica, la egipcia, la india, la judía, la árabe y la griega. Estos poseían una sabiduría fundamentada en hechos religiosos y sus conocimientos estaban basados en la creencia y la fe, y se veían obligados a obedecer dichas creencias. Este sistema de creencias fue creado para intentar entender los sucesos del mundo. Bajo esta lógica, las enfermedades en estas épocas eran consideradas castigos divinos y por enojos de los dioses, por lo cual la terapéutica estaba basada en magia, conjuros, y estos castigos debían ser aplacados con ofrendas, encantamientos y sacrificios, y de esta forma apareció el chamán que se creía que tenía el don de curar. La medicina se consideraba que estaba llena de rituales satánicos y eran los sacerdotes quienes trataban las enfermedades. Se relataban técnicas que consistían en expulsar al demonio del interior de los cuerpos, ya que este era considerado el causante de todas las enfermedades. Por siglos, la medicina en Grecia fue mágico-religiosa. Los sacerdotes empleaban dietas, baños, medicamentos, y luego se dieron cuenta de que si se les daba cierta sustancia a los enfermos, estos mejoraban o se curaban, iniciando así la medicina empírica en la antigüedad. Los griegos pudieron desarrollar sus ideas con la ayuda de la filosofía, que se había propuesto explicar el porqué de las cosas. Ya existían claros conceptos del valor del hombre individual y pudieron desarrollar el convencimiento de que el hombre debe ser respetado por sí mismo y no como un instrumento soberano o del Estado. Fueron los primeros en afirmar que el universo se puede conocer y que la naturaleza tiene una regularidad que permite conocerla y entender sus reglas. Y fue aquí donde se comenzó a abandonar la idea teocentrista, ya que se había comprobado que existían leyes y principios naturales que explicaban los fenómenos. Algunas personas destacadas de esta época fueron, por ejemplo, Agamenón de Crotona, quien fue el primer investigador y escritor. Escribió un libro de fisiología en el cual explayaba que la salud consistía en factores en igual proporción. Él mismo fue la primera persona en disecar un cadáver del cuerpo humano. A su vez también podemos encontrar a Protágoras, quien afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, y por esta razón lo más importante era proteger su salud y a su vez atender enfermedad. A su vez también podemos encontrar otros ejemplos como Tales y Demócrito, quienes comenzaron a explicar el mundo y su existencia sin la intervención de los dioses. Aristóteles también planteó lo necesario del saber científico y que el mismo parta de principios, como por ejemplo la de medicina como ciencia productiva, la cual busca el saber para tal y como decía Aristóteles, los hombres al filosofar buscan el conocer y no para conseguir utilidad práctica. Todos los hombres por su naturaleza aspiran al saber. A partir de ahí surgió la ciencia y dentro de esta la medicina, la cual era una ciencia particular que se encargaba de investigar racionalmente las causas de las enfermedades que iban a afectar al ser humano. Hipócrates, es conocido como el padre de la medicina, nació en el 460 a.C. Él era el encargado de buscar curas en la ciencia y no en los dioses. A su vez, consideraba el cuerpo humano un todo que debía ser dividido para su estudio. Él afirmó que el hombre hay que contemplarlo dentro del contexto donde vive. Creó una doctrina de los humores: sangre, flema, bilis amarilla y negra. La enfermedad surgiría por defecto u exceso de algún humor. Además insistió en el rol del medio ambiente y por esto se lo consideraba como el primer epidemiólogo. A su vez realizó una serie de escritos llamados Corpus Hippocraticum para que tantos médicos como estudiantes y la población en general pudieran tener conocimientos básicos de medicina y sanidad. Consideraba que se debían tener en cuenta tres factores: la enfermedad, el paciente y el médico, que debe tener la suficiente preparación y experiencia para poder atenderlos. Luego agregó el factor del medio ambiente, y a su vez se destacó por el juramento hipocrático, el cual trataba de la ética médica y determinó la deontología de la profesión médica desde los comienzos de la Edad Media hasta el presente. Este juramento se basa en tres principios: el premium non nocere, abstenerse de lo imposible y atacar la causa de la enfermedad. ¿Cómo eran las instituciones hospitalarias? En un contexto de epidemias, violencia, lucha por tierras y hambruna, se generó una elevada tasa de mortalidad y morbilidad. En respuesta a todo ello, surgieron los hospitales, para brindar asilos a quienes lo necesitan. Durante los inicios y por gran parte de la historia, fueron los cristianos los encargados del cuidado de los enfermos. En relación a todo esto, algunos acontecimientos importantes a mencionar son: en 1541, cuando Carlos V ordena la construcción de hospitales para curar a los enfermos, y en 1553, cuando Felipe II instala un hospital para nativos en Nueva España. A su vez, este mismo año, en México, surgió el Real Hospital de San José de los Naturales. No debemos olvidar que los romanos fueron uno de los primeros en construir grandes hospitales, tanto militares como municipales, y también uno de los primeros en construir escuelas de medicina.
La religión dominó durante años tanto en los hospitales como en las escuelas de medicina. Esto se evidenciaba no solo en el personal, ya que tenemos que considerar que durante muchos años no fueron médicos los que trataban a los enfermos, sino sacerdotes, y también los procedimientos que llevaban a la curación, teniendo así invocaciones y plegarias como tratamiento. Mucha de la presencia de la religión en el campo de la medicina refiere a que, cuando la medicina se veía en la imposibilidad de curar epidemias, eran la fe y el poder milagroso de los santos los que prevalecían. Debemos considerar que las instituciones se mantenían mediante donaciones de la realeza y el sustento de los aborígenes. La administración siempre dependía de las condiciones sociopolíticas, religiosas y de la complejidad del hospital. Los aborígenes llegaron a brindar apoyo mediante la producción de artesanías y donación de propiedades, entre otras cosas. Ante los cambios en la cultura, se hicieron múltiples modificaciones, y los hospitales no fueron la excepción. Algunas adaptaciones fueron en relación a la arquitectura y al personal, mientras otras se enfocaron en la asistencia espiritual y a brindar baños termales. En la colonización de América se tenía como prioridad erradicar las epidemias y las enfermedades. Ante esto, los hospitales brindaron asilo a la población nativa, a los españoles y a la realeza indígena. Y a pesar de todos los avances, la curación seguía incluyendo al cristianismo. Del siglo XVII al siglo XVIII se da un cambio en las ciencias médicas, entrando en auge campos como la anatomía, la fisiología y la patología experimental. A su vez, se recupera el cirujano como profesional prestigiado. Ya más encaminados hacia la actualidad, debemos mencionar que durante el siglo XX se incorporaron avances científicos y nuevos profesionales al sistema, como las enfermeras. Ya hoy en día, en el hospital moderno, diariamente se incorporan nuevas tecnologías y modalidades asistenciales para brindar un mejor servicio. Para el módulo 3 nosotros nos vamos a centrar en hablar primero sobre la modernidad. La modernidad presenta diferentes significados. Algunos pensadores ponen el acento en el proceso de modernización y definen la modernidad en un término de maquinismo y la revolución industrial. Pero en cuanto al proyecto de la modernidad, el proyecto es intelectual basado en la valoración sobre todo de la racionalidad, del conocimiento científico, de la historia como ejemplo de una evolución progresiva y conjunta de la humanidad con rasgos optimistas, que tienen sus raíces en el pensamiento de la Ilustración. Las implicancias de la modernidad vienen a ser, primero, una nueva imagen del mundo. Hay una nueva concepción del conocimiento también relacionado a la ciencia moderna y hay cambios socioculturales, políticos y económicos. Se presenta la ciencia moderna, que está basada en el racionalismo cartesiano, el cual postula que existe un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible, donde el lenguaje es un medio para expresar la correspondencia entre las ideas y las cosas. Surge una crisis de los ideales de la modernidad. Esta crisis se da en el siguiente contexto histórico. Hay una crisis del capitalismo global en la década del 70. Se presenta un agotamiento de los movimientos antiimperialistas y revolucionarios a nivel global. Se acompaña también de una crisis de los valores de la modernidad y su proyecto racionalista, dado por el impacto de las guerras mundiales y el Holocausto. Esto influye sobre el desarrollo científico en general y de la historiografía en particular. Se abandonan los paradigmas que habían buscado explicar de forma estructural el devenir histórico. Hay una crisis en cuanto a la ciencia también, dado por el giro lingüístico y el posmodernismo. En cuanto al giro lingüístico, este significa que el lenguaje deja de ser considerado un medio entre el yo, representando la conciencia, y la realidad. Debe ser considerado un léxico creador de la realidad y el yo. El posmodernismo trata de la actitud intelectual que rechaza el proyecto y los ideales de la modernidad. El paradigma posmoderno de la ciencia trata de la caída de los ideales del conocimiento de la modernidad, que vendría a ser el rechazo a la objetividad y las verdades universales. Se critica de los ideales éticos y de progreso, el fin de las utopías como idea de progreso y relatos de la modernidad como el positivismo, marxismo, etc. Hay críticas también a la ciencia y al cientificismo, que se cuestiona los efectos negativos de la ciencia y sus fines. Técnicas más usadas para la sangría, procedimiento en donde se hace una punción venosa y se extrae una cantidad de sangre variable con el objetivo de descartarla. También purgantes y lavados intestinales. Otro ejemplo son el sinapismo, fricciones y vigilatorios. La anatomía se actualizó, se pretendía mostrar el cuerpo en forma exacta y real. Se realizaban disecciones en las universidades, se descubrieron nuevos órganos por Berengario da Carpi, la glándula pineal y la hipófisis. Y se agruparon órganos en sistemas y aparatos. Fue todo un nuevo descubrimiento. Se separó la anatomía de la fisiología. Andrés Vesalio publicó un libro llamado Humani Corporis Fabrica. En el siglo XVI se decidió practicar cirugías en las universidades, trabajo que anteriormente correspondía a los barberos. La ginecología y la obstetricia estaban a cargo de los comadronas. Habían libros destinados a ellas.
Los hospitales tuvieron muchos cambios, en nuestra opinión para bien. Dejó de prestar cobijo a pobres y mendigos y fue solo destinado para enfermos que necesitaran sus servicios. Se fomentó que se deje de atender al enfermo por sus mandatos cristianos y sí por razones médicas. La sífilis en la modernidad causó muchos contagios en todas las capas sociales. Se transmite por vía sexual y tiene sintomatología muy grave. Fracastoro reconoció el origen venéreo de la sífilis y de las enfermedades contagiosas junto con sus tratamientos. Se creó el termómetro, instrumento de medición de temperatura. Se dieron muchos descubrimientos importantes, entre estos la circulación sanguínea, el primer forceps, primer higienista, microscopios, la histología y la anatomía microscópica. Algunos avances importantes fueron el primer intento de transfusiones de sangre, la teoría de las miasmas. En el siglo XVIII se presenciaron numerosos avances científicos y la fe y la moral fueron en gran parte reemplazadas por la ciencia y la razón. La primera vacuna fue la viruela, enfermedad responsable de un alto rango de mortalidad. La palabra vacunación fue acuñada en 1880 por el científico francés Louis Pasteur. Se emplea la percusión por primera vez, que explicaba el sonido normal del pecho sano es igual al de un tambor golpeado a través de un grueso paño de lana. Se practicó el magnetismo animal, que consistía en colocar en el interior de una gran cubeta agua, limaduras de hierro, azufre, imanes y vidrio molido, unidos por alambres. Los pacientes debían hundir en ellos unas varillas de hierro y aplicar el extremo libre sobre sus zonas afectadas. Xavier Bichat fue creador del método anatomoclínico y Jean-Louis Petit fue el primer médico en demostrar que el cáncer de mama se extiende a los ganglios de la axila cuando está avanzada. Se emplearon las primeras ambulancias en el siglo XVIII con el objetivo de disminuir la mortalidad en el campo de batalla.